Vamos a compartir un poquito acá. Buenas. Es un límite de pendientes. Ahí está. Mi pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense un poquitito. Acá me habla ya del concepto me habla del concepto de derivada y el problema de la recta tangente. El problema de la recta tangente, o sea, no, ¿alguien recuerda lo que es el concepto de recta tangente a la curva en un punto en particular? ¿Recuerdan eso o no? No se acuerdan. Bueno, fíjense que acá en este párrafo, ¿no es cierto? Me habla o me recuerda un poco lo que es la recta tangente. La recta tangente a una curva en un punto. Dice que en la curva general el problema se complica. Esto, a ver, en definitiva, esto, péguenle una leidita, después nada más lo que está haciendo algo histórico, ¿no es cierto? Habla de la recta tangente, cómo la trató Fermat, Descartes, Barrow, o sea, que siempre contribuye un poquitito, ¿no es cierto?, al estudio de estas cuestiones, ¿verdad? Pero fíjense, por ejemplo, acá. Me dice, ¿cómo se podrán definir las rectas tangentes que se observan en la figura 2.2? O sea, en la figura 2.2 tenemos la gráfica de tres funciones. Tenemos la primera acá, la segunda acá y la tercera acá, ¿verdad? Dice, afirmando que una recta es tangente a una curva en un punto P, el punto P lo tengo acá, el punto P lo tengo acá y el punto P lo tengo acá, ¿verdad? Dice, afirmando que una recta es, no le compartí, disculpen, o le compartí, sí le compartí. ¿Están viendo el libro? Sí, también. Dice, afirmando que una recta es tangente a una curva en un punto P, si toca a la curva P sin atravesarla. Tal definición sería correcta para la primera curva de la figura 2.2, pero no para la segunda, porque fíjense que para la primera figura la recta solamente la toca a la gráfica de la función en el punto P. Generalmente uno dice una recta es tangente cuando toca a la curva y no la atraviesa. Pero fíjense que en el caso número 2, acá la recta está atravesando a la curva y esta recta también es tangente. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa acá. También se podría decir que una recta es tangente a una curva si la toca o hace intersección en ella exactamente en el punto P. Definición que serviría para una circunferencia, pero no para curvas más generales, como sugiere la tercera curva de la figura 2.2, ¿verdad? Fíjense en este caso, ¿qué sucede? Este caso es una conjunción de las dos primeras, porque en el punto P está tocando, pero después la va a atravesar a la curva. Entonces, nosotros vamos a quedarnos con este interrogante en un principio. Que una recta es tangente cuando le toca a la curva y no la atraviesa es cierto, pero la puede atravesar también es cierto. Entonces, para eso, nosotros lo que vamos a hacer en una primera instancia es definir geométricamente y escribir matemáticamente cómo nosotros escribimos la pendiente de una recta. ¿Por qué? Porque el concepto de derivada es un límite, le vamos a aplicar el límite aquí a pendientes de rectas secantes. Y en el límite va a ser una recta tangente, ¿verdad? O sea, estamos utilizando conceptos de álgebra o de la geometría, que, bueno, yo digo se supone porque generalmente a veces uno no llega a todo el programa y cosas de ese tipo, ¿verdad? Bueno, fíjense que si nosotros tomamos este gráfico que está acá al costado, yo les voy a hacer el desarrollo a ustedes para que veamos un poquitito de dónde sale todo eso. Lo voy a llevar para esta hoja. Ahí están viendo la hojita, ¿verdad? Avísenme, por favor, porque yo, como voy de un lado para el otro, me pierdo. Sí, se ve, profe. Sí, profe. Bien. Esto es bastante sencillo. Y cuando digo bastante sencillo, es bastante sencillo. Por eso yo le voy a explicar todo a ustedes acá para que no quede ninguna... Esperen, chicos, siguen entrando compañeros y tengo que salir de un lado y entrar al otro. ¿Sí? Miren acá. Miren acá. Yo más o menos le voy a hacer acá una construcción, pero es esto que está aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos el primer, después yo borro esto. En el primer cuadrante tenemos la gráfica de una función, en una sección nomás, ¿verdad? Vamos a tomar un punto aquí que se llame C, F de C, ¿verdad? Eso es lo que tenemos nosotros, ¿está bien? Y
Yo voy a tomar después otro punto en la gráfica de la función, donde, ¿qué pasó sobre el eje X? Sobre el eje X hubo un incremento, ¿no es cierto? En este caso, de este primer valor C que yo tenía. Por lo tanto, este segundo valor se va a tomar C más delta de X. ¿Estamos de acuerdo? Este delta de X es el incremento de la variable independiente. ¿Está bien? Es lo que yo me incrementé para llegar al segundo punto, ¿verdad? Y si busco su imagen sobre el eje Y, acabo de tener la imagen de ese punto incrementado. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que acá, fíjense, acá no lo está escrito, pero lo tiene escrito como punto en el plano. Acá estaría el punto C y acá estaría el punto C más delta de X, ¿verdad? A esta altura tendremos la imagen del punto C por la función y a esta altura nosotros tenemos la imagen del punto incrementado. ¿Está bien? Eso es lo que pasó acá. Bueno, fíjense una cosita, que si nosotros determinamos la recta que pasa por estos dos puntos, yo voy a tener una recta más o menos que pasa por esos puntitos que va a tener este aspecto. ¿Estamos de acuerdo? Ese aspecto va a tener la recta. Esta recta que está acá va a ser una recta secante de la gráfica de la función. ¿Por qué es una recta secante? Porque es una recta que pasa por dos puntos de la curva y la atraviesa. ¿Estamos de acuerdo? Esperen que siguen entrando gente y se puede salir. Entonces, una recta secante a la gráfica de la función. Una recta secante. Pero a mí lo que me está interesando ahora es poder sacar o calcular cuál es o escribir la forma de la recta, de la pendiente de esta recta secante. Eso es lo que a mí me interesaría realizar en este caso. Para ello, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, miren, de este primer punto que es CF de C, me muevo paralelamente al eje X hasta, ¿no es cierto?, intersectar esta proyección del segundo punto hacia el eje X, ¿verdad? O sea, lo que estoy encontrando, lo que estoy armando acá, lisa y llanamente, es un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Un triángulo rectángulo donde acá tengo el ángulo recto y la pendiente, o sea, la hipotenusa de este triángulo, está contenida en esa recta secante. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí o no? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Bien. Sí. Nosotros lo que sabemos digo yo sabemos, y si no sabemos se van a enterar ahora, yo puedo calcular la pendiente de esta recta secante, o de esta recta, que sea secante o no, no importa, pero yo puedo calcular la pendiente de esta recta. Si nosotros tenemos acá un ángulo agudo alfa, nosotros podemos decir que, o sea, la pendiente de esta recta es la tangente de ese ángulo alfa, ¿verdad? Eso es por definición. Pero también lo que nosotros podemos decir, no sé si se acuerdan, el famoso Sor-Cartó, no sé, en la secundaria capaz la habrán enseñado, que me decía que el seno es el opuesto sobre el radio, el coseno es el adyacente sobre el radio y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Una regla mnemotécnica famosa. En los libros viejos, por ahí en matemática, aparecían esas cosas. No sé si ustedes alguna vez le enseñaron así o se acuerdan de eso. Entonces, si yo ocupo la tangente, fíjense que la tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿ok? Y el lado opuesto, ¿quién es? Esto que está acá. Este celestito está parado acá, ¿verdad? Pero fíjense que eso es exactamente lo mismo que yo tengo acá, exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale o cómo yo lo puedo escribir a este segmento? Yo lo puedo escribir como el punto mayor, que es f de c más delta de x, menos f de c. Yo lo puedo escribir de esa manera. Entonces, el numerador es f de c más delta de x, menos f de c. ¿Está bien? Ese es el opuesto y el adyacente es lo que yo tengo acá abajo. Pero lo que tengo acá abajo no es ni más ni menos que delta de x. Y esto se llama delta de x. Entonces, de esta manera yo pude encontrar la forma matemática de escribir la pendiente de esta recta secante. Es el incremento en la función sobre el incremento en la variable independiente, ¿verdad? De esa manera nosotros podemos encontrar que, fíjense, es justamente lo que yo tengo acá, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos el punto, tomamos otro punto sobre la curva, definimos sus valores, sus incrementos, como quieran llamarlo, y una última cosita, lo que nosotros podemos decir acá es que
Todo esto que forma parte del numerador es lo que nosotros podemos llamar delta de i, sobre el delta de x. ¿El delta de i quién va a ser? El incremento de la función. Y el delta de x, el incremento en la variable independiente. ¿El incremento cuándo, chicos? Cuando pasé desde este primer punto, c, f de c, al punto c más delta de x, f de c más delta de x. Cuando yo pasé de este punto a este punto, me incrementé esto en x y me incrementé esto en y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Sí, bien. Entonces, bien. Esto justamente nomás lo que dice el libro acá, ¿vieron? En esencia, el problema es encontrar la recta tangente en un punto P, o sea, se supone que este sería el puntito P que está acá. Se reduce al calcular su pendiente en ese punto. En definitiva, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esperen que siguen entrando y tengo que salir un montón de veces de acá y eso, por ahí. Bueno. Miren entonces acá. El tema es el siguiente. Por eso dice que esto se reduce a qué cosa. Al encontrar una recta tangente a la gráfica de la función en este puntito que yo tengo acá. Ahí, esta recta verde. O sea, lo que estaría sucediendo acá, chicos, es lo siguiente. Que este segundo puntito yo lo tengo que hacer mover por la gráfica de la función y, por supuesto, que esta recta se irá moviendo, ¿no es cierto? Porque al moverse este puntito, ¿no es cierto? Este punto es fijo, este punto es móvil. Por lo tanto, esta recta secante roja se irá moviendo hasta que llegue a ser esta recta verde que yo tengo acá. Eso es lo que me está diciendo el libro. O sea, serían rectas secantes hasta llegar a ser una recta tangente, ¿verdad? Por eso me dice acá, en esencia el problema de encontrar la recta tangente en un punto P se reduce al de calcular su pendiente en ese punto. Se puede aproximar la pendiente de la recta tangente usando la recta secante, que pasa por el punto P y por otro punto cercano de la curva, como se muestra en la figura 2.3. Esto es lo que yo recién estaba haciendo el análisis a ustedes, ¿verdad? Dice, si el punto P, que va a ser el punto C, F de C, es el punto de tangencia, ¿qué quiere decir? Que acá yo quiero que pase la recta tangente, en ese puntito. Y C más delta de X y su imagen, que sería el segundo punto que está acá arriba, es el otro punto de la gráfica de la función. La pendiente de la recta secante que pasa por ambos puntos, lo encontramos de esta forma, que es el análisis que yo lo acabo de hacer recién a ustedes. Recordándole cómo se utilizan, no sé si recordándole o contándoles por primera vez, porque no sé si lo vieron en materia anterior en el álgebra, ustedes, pero no importa. Si lo vieron bien y si no lo vieron, yo les conté eso. Esta es la forma que nosotros vamos a calcular, ¿no es cierto? O vamos a encontrar la pendiente de esa recta secante. Y acá vienen los nombres un poco más técnicos y matemáticos que yo también ya les dije allá en la hojita. Que el miembro de la derecha, o el segundo miembro, es un cociente de incrementos. ¿Por qué cociente de incrementos? Porque lo que yo tengo en el numerador es, como yo le decía recién, es lo que se incrementó la función al pasar del primer punto al segundo punto. Y el denominador, que es el delta de x, es lo que se incrementa la variable independiente al pasar del primer punto al segundo punto, ¿verdad? Eso es lo que le dice acá a ustedes. Bueno, y esto ya le tiene un poco de poesía, parece acá, dice, la belleza de este procedimiento radica en que se pueden obtener más aproximaciones y más precisas de la pendiente de la recta tangente, tomando puntos de la gráfica cada vez más próximos al punto P de tangencia. Eso es lo que yo le decía recién a ustedes. Este segundo puntito se irá moviendo por la gráfica de la función hasta tender al punto P. Y fíjense la palabra que yo estoy utilizando. Digo, hasta tender al punto P. Yo no estoy diciendo ahora que va a ser el punto P, ¿verdad? Yo digo que tiende al punto P. Cuando digo tiende, estoy recontra mil utilizando, ¿no es cierto?, la idea del límite de una función, ¿verdad? Fíjense que nosotros estudiamos límite y ya estudiamos la idea de que tienda a ese punto, no que sea. Me estoy refiriendo a esto. Fíjense, si este segundo punto va a tender al punto P, que tienda quiere decir que se va a acercar y que nunca va a ser P. Vamos a poner que llega a esta posición. A esta posición. Entonces, si llega a esa posición, yo puedo terminar otra recta secante
que sería más o menos, bueno, ahí le voy a mover un poquitito porque le pifié, esperen un toque. A ver, ahí sería, ahí más o menos, ahí sería. ¿Se están dando cuenta? O sea, sigue pasando por el primer punto, pero ahora atraviesa el segundo punto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con la pendiente de la recta roja? ¿Qué pasó con la pendiente de la recta amarilla? ¿Y qué pasó con la pendiente de la recta tangente, que es la verde? Yo estoy viendo que a medida que el segundo punto se aproxima al primer punto por la gráfica de la función, la pendiente de la recta roja y la pendiente de la recta amarilla, con respecto a la pendiente de la recta tangente, que es la recta verde, se está aproximando, ¿no es cierto? Porque la amarillita está ya mucho más cerca de la recta verde en función a la recta roja. Entonces, a medida que yo voy tomando puntitos más cercanos a P, las pendientes de estas rectas secantes van a tender, del punto de vista del concepto de límite, a la pendiente de la recta tangente, que es la recta que yo lo marqué con color verde acá, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo esta parte a ustedes, miren, eso es lo que le está diciendo. En primera instancia, este puntito se va a ir aproximando acá y le hace un análisis de cómo se comportan los incrementos. Miren, a medida que este puntito se va acercando al primero, al punto de tangencia, el delta D y el delta X se hacen cada vez más chiquititos. Y fíjense acá, me está diciendo que el delta de X tiende a 0. ¿Qué quiere decir? Que el incremento de la variable independiente cada vez se hace más chiquitito. Al hacerse más chiquitito, estoy diciendo que el punto este está... por la curva se está acercando al punto de tangencia. Acá le da otro ejemplo nomás. Lo mismo pasa acá. Pido que el delta de X tienda a 0. Esto se hace cada vez más chiquitito, y tiene como consecuencia de que el punto, mediante el movimiento por la gráfica de la función, se acerque al punto de tangencia, y todas estas pendientes de recta secante tienden a la pendiente de esta recta tangente. ¿Se me van comprendiendo esta construcción o no? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, dicho todo esto, acá lo que nosotros vamos a decir es la definición de la recta tangente en función, chicos, de estas pendientes de rectas secantes. Si la función está definida en un intervalo abierto, del su dominio, por supuesto, que contiene un punto C, y además existe el límite del cociente incremental, o cociente de incrementos, llámenle como quieran. Acá estoy escribiendo el límite del cociente de incremento, y acá estoy escribiendo el límite en función al incremento propiamente hablando, ¿no es cierto? Pero son cosas iguales, son cosas... Por eso yo acá le escribí, fíjense, yo acá le escribí que el incremento es delta de I, bueno, y el delta de X es delta de X, literalmente hablando, ¿verdad? Pero yo le estoy aplicando el límite, y este cociente que está acá son pendientes de rectas secantes. O sea que yo estoy aplicando el límite ¿a quién? A pendientes, eso es lo que yo estoy haciendo acá. Entonces me está diciendo que esto es M. Dice, entonces, la recta que pasa por el punto CF de C, fíjense que cuando hablo de un solo punto, chicos, ya estoy hablando de la pendiente de una recta secante, o tangente a la curva en el punto, porque estoy hablando de un solo punto. La recta que pasa por ese punto y cuenta con la pendiente M, que fíjense que la pendiente M, ¿quién es? El límite de este cociente incremental, es la recta tangente a la gráfica de la función en ese mismo punto. O sea que nosotros estamos definiendo la recta tangente como un límite de pendientes de rectas secantes. Eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. ¿Sí? Bien. Y miren, bueno, acá solamente nos hace calcular la pendiente de la gráfica, una función lineal, utilizando, ¿no es cierto?, esta definición, que es el cociente de incremento, nada más que eso. Pero yo no me voy a quedar en este ejemplo, ¿por qué? Porque miren un poquitito la definición que va a venir ahora. Miren la definición. Yo les pregunto, ¿este límite que está acá no es exactamente el que está hacia arriba? El que acabamos de presentar nosotros como recta, como la definición de la recta tangente a la curva en un punto. Díganme si no es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, profe, lo mismo. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver qué dice acá. Si llega, definición de derivada también dice, derivada de una función, perdón.
Se ha llegado a un punto crucial en el estudio del cálculo. El límite utilizado para definir la pendiente de una recta tangente también se utiliza para definir una de las dos operaciones fundamentales del cálculo, que es la derivación. O sea que lo que nosotros acabamos de definir acá arriba, el análisis que hicimos acá, es la definición de derivada. Pero es la interpretación geométrica de la definición de derivada. ¿Está bien? Que es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Eso es lo que nosotros hicimos acá. ¿Qué va a hacer el libro ahora en esta parte? Me va a dar la definición formal de derivada. Porque me dice que la derivada de la función en un punto X, acá lo que tenemos lo que no lo dice acá, pero lo dice en la definición anterior, que la función esté definida en un abierto de R, ¿no es cierto?, de su dominio, y que este punto sea un punto perteneciente a ese intervalo, ¿verdad? Entonces, la derivada de la función en ese punto X está dado por este límite. Pero este límite es la pendiente de la recta tangente. Acá no me lo dice de esta manera, pero me está diciendo que esta es la forma matemática de definir la derivada, pero allá arriba me está diciendo que esto significa que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, uniendo estos dos conceptos, yo sé que la derivada se escribe de esta forma y que geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Y ahí se completa el concepto de derivada. ¿Está bien? En el primer miembro de esta definición, fíjense que me pone f' de x. El f' es la notación de derivada. O sea, me está diciendo que ahí yo estoy derivando la función. Pero este límite no siempre va a existir. A veces puede no existir. Entonces, la derivada de la función va a estar dada por este límite siempre y cuando este límite exista. ¿Ok? Siempre y cuando este límite exista. Y para todos los valores de x que pertenecen a ese intervalo donde está definida la función, ese intervalo abierto, para los que exista este límite, lo que vamos a decir nosotros es que la derivada es una función de x, ¿verdad? Eso es lo que vamos a decir nosotros. Pero esto es crucial en la definición de derivada, chicos. La derivada de la función es el límite desde el cociente de incrementos siempre y cuando ese límite exista. ¿Está bien? Siempre y cuando ese límite existe. Si no, esto no funciona. Si no, esto no va a funcionar. ¿Sí? Bueno, esto que está aquí me hace referencia a distintas notaciones de la derivada, como f' de x, o di de x, o y', cosas de ese tipo, nada más, digamos, que se pueden ir encontrando, o depende tal o cual situación, me conviene escribir una o me conviene escribir otra, ¿verdad? Pero, en definitiva, las que uno escribe son estas tres primeras, ¿no es cierto? Generalmente son las que utiliza. Esta se puede utilizar más cuando ya se habla de derivada direccional y ese tipo de cuestiones, pero estas, las tres primeras, es lo que generalmente uno utiliza, ¿verdad? Que uno utiliza. Entonces, fíjense que cuando a mí me dice, por ejemplo, vamos a calcular la derivada de esta función, utilizando la definición, yo le voy a hacer, vamos a resolver este. Pero fíjense, a lo que me refiero de este libro, lo que tiene bueno es que automáticamente, después de presentarte el concepto, ya te da un ejemplo para que uno ya pueda, ¿no es cierto?, ver en una situación puntual cómo se comporta este concepto recién presentado. Fíjense acá. No hubo nada que ver lo que dice. Acá. Me dice, cálculo de la derivada mediante el proceso de límite. O sea, el cálculo de la derivada mediante su definición, ¿no es cierto? Me está diciendo que calcule la derivada de esta función. Yo acá le voy a escribir la derivada. Nosotros vamos a tener que llegar a esto. A 3x al cuadrado más 2. A eso vamos a tener que llegar nosotros. La derivada de la función en un punto cualquiera es el límite cuando el delta de x tiende a 0 del delta de y sobre el delta de x, que es exactamente lo mismo que decir el límite cuando el delta de x tiende a 0 de quién, chico? De f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Yo estoy utilizando la definición, nada más ni nada menos que eso. Entonces esto es igual. Pero para eso, antes, yo voy a hacer lo siguiente. Fíjense que yo necesito saber qué forma tiene f de x más delta de x. ¿Y cuál es la forma que va a tener?
La ley de asignación yo la tengo acá. Me está diciendo que la función de x me devuelve el argumento al cubo más 2 veces el argumento. Entonces el argumento, fíjense que acá se llama x más delta de x. O sea que es mi argumento al cubo más 2 veces mi argumento. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la forma que tiene, ¿no es cierto?, este término que yo tengo acá. ¿Y quién es la...? Ahora te voy a mostrar la forma que tiene este argumento, este factor. Y ese es el mismo que yo tengo acá, mira. O sea que es el cubo del argumento más 2 veces el argumento. ¿Por qué hago eso? Porque generalmente en las primeras asociaciones, por ahí uno se pierde, ¿no es cierto?, en escribir el numerador. Entonces, ahora que yo ya saqué cada uno por separado, yo voy a decir, el límite cuando el delta x tiende a 0, ¿de quién? ¿Quién es la imagen de f de x más delta de x? Bueno, yo lo tengo escrito acá. Mira, es x más delta de x al cubo, más 2 veces x más delta de x, ¿verdad? Menos. ¿Quién es la imagen de f de x? Lo que tengo en celeste acá. Pero como es una suma, lo voy a escribir entre paréntesis. X al cubo más 2x. ¿Estamos? Ahí está. Sobre el delta de x. Ya está. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Y trabajamos algebraicamente en el numerador. Ya esto es el límite cuando el delta de x tiende a 0. ¿De quién? Este es el cubo en binomio. Es el cubo del primero más el triplo del cuadrado del primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo, ¿verdad? Es el cubo en binomio. Acá aplico la propiedad distributiva, más 2x más 2x. ¿Sí? Fíjense, son todas cuestiones del álgebra de la escuela media, ¿verdad? Más 2 delta de x, y menos por más y menos por más. O sea que esto me queda menos x al cubo menos 2x sobre el delta de x. ¿Está bien? Bueno, lo que uno puede darse cuenta acá es que se presentan varios términos opuestos, porque x al cubo lo voy a cancelar porque está con su opuesto x al cubo. Y 2x positivo lo voy a cancelar porque se me presenta con 2x negativo, que es también su opuesto, ¿verdad? Entonces, yo pasando en limpio lo que me queda, fíjense que sigo trabajando en el numerador nomás, ¿verdad? Pasando en limpio lo que me queda va a ser el límite cuando el delta de x tiende a 0, ¿de quién? 3x al cuadrado por delta de x, más 3x por delta de x al cuadrado, más delta de x al cubo, más 2 delta de x, todo esto sobre delta de x. Fíjense que yo no aplico límite todavía. ¿Por qué no aplico límite? Y porque ahora yo me estoy dando cuenta de lo siguiente, que tanto este término, como este término, como este término y este, tienen un factor común. ¿Cuál es ese factor común? El delta de x. Entonces, ¿qué hago yo? Saco factor común. O sea, esto me queda el límite cuando el delta de x tiende a 0. Si saco factor común, acá me va a quedar 3x al cuadrado. Acá me va a quedar 3x por delta de x, ¿sí? Acá me queda delta de x al cuadrado. Y acá me queda más 2 sobre delta de x. Pero como el delta de x del numerador está multiplicando, y el delta de x del numerador es un monomio, yo esto lo puedo simplificar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me queda acá? Ahora me queda el límite cuando el delta de x tiende a 0, ¿de quién? De 3x al cuadrado más 3x delta de x más delta de x al cuadrado más 2. Y si yo aplico límite, nosotros ya hemos visto ciertas propiedades del límite, como cuáles. El límite, esto se comporta como constante, porque no depende del delta de x. El límite de una constante es la constante, ¿se acuerdan? O sea que esto es 3x al cuadrado. ¿Qué podemos seguir diciendo nosotros acá? Acá estoy aplicando el límite de una suma, la suma de los límites, chicos. Porque en este caso todos esos límites van a existir. Esto va a tender a 0. ¿Por qué? Porque si está multiplicado por delta de x y delta de x tiende a 0, entonces todo esto tiende a 0. Esto va a tender a 0 por la misma razón. En cambio, el 2 también se va a comportar como constante. ¿Por qué? Porque no depende del delta de x, que es quien está tendiendo a 0. Por lo tanto, el límite de una constante es la constante. ¿Qué dije yo acá? Entonces, la derivada de la función, utilizando la definición, no es ni más ni menos que 3x al cuadrado más 2. ¿Estamos de acuerdo o no con el...? Pero fíjense que es una cuestión más algebraica que otra cosa encontrar o calcular la derivada por definición. ¿Estamos o no? Sí, profe.
Sí, Sí, profesor. si escriben en el chat, acuérdense que yo no los puedo leer, por eso por ahí espero que me digan por acá nomás. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí, Cuando, cuando saca los paréntesis en f de x, sí, generalmente f de x se anula, digamos, siempre. sí es polinómica. Si es Ah, polinómica, sí, sí, perfecto, sí, sí. Ese es un parámetro que por ahí vos podés tener siempre en cuenta, digamos. Si es polinómica, se te va a anular, sí, 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 sí. Bien. perfecto. Gracias, profe. Observación esa, no de nada. Bien. Eh, bueno, acá el ejemplo 4 también me presenta otra función, que ya es una función en este caso radical, ¿no es cierto? Pero esto ahora no, porque después en el práctico lo van a ver seguramente estos casos. Que acá para encontrar la derivada van a tener que aplicar métodos de racionalización de numeradores y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Pero, o sea, si lo quieren estudiar de acá, bienvenido sea, porque fíjense que está todo paso por paso, aunque por ahí no nos dice qué hace, pero bueno, tampoco a esta altura yo creo que no tienen que decir todo, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las cosas las explicita, ¿verdad? Pero eso puede ser bastante interesante. Igual lo mismo acá, miren. Esto tenemos una función 2 sobre t. ¿Y cómo derivar? Fíjense que acá ya se van presentando numeradores donde hay diferencia de fracciones, cosas de ese tipo. ¿eh? Y acá te va justificando todo. O sea que desde el punto de vista por ahí para recordar estas cuestiones algebraicas, esto es bastante útil. Es bastante útil. De todos modos, en la práctica ustedes lo van a ver esto. Lo van a ver, pero bueno, nunca está de más tener estos ejercicios, ¿no es cierto? O estas cuestiones resueltas a mano, ¿verdad? Bien. Este siguiente concepto que aparece acá es bastante interesante. ¿Por qué? Porque me habla de la derivabilidad y la continuidad. Me habla de la derivabilidad y de la continuidad. ¿Está bien? ¿Qué relación va a existir entre ellos? Entonces, esta definición que me aparece acá el libro le pone como forma alternativa de la derivada. Como forma alternativa de la derivada lo pone. Pero no es una forma alternativa, en definitiva, sí, es, ¿no es cierto?, considerando objetos distintos, lo podemos decir de una manera, porque miren un poquitito. O sea, esto también se escribe, digamos, no es que aparece no así de la nada misma. Viste, nosotros decíamos hoy que acá teníamos el punto C y acá teníamos el punto C más delta de X, ¿verdad? Donde esto que nosotros tenemos acá es delta de X. Pero lo que uno podría decir también es que este segundo punto, o sea, yo lo escribo así como nosotros ya hemos visto. Pero lo que nosotros podemos decir es que este segundo punto, vamos a llamarle X a este punto incrementado, ¿verdad? Esto le vamos a llamar X. Por lo tanto, acá va a estar f de c, ¿sí? Y acá arriba va a estar f de x. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Fíjense que hoy nosotros decíamos que la idea de la derivada de una función en un punto es el límite. Cuando el delta de x tiende a 0, ¿de quién? De f de c más delta de x menos f de c sobre delta de x, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, chicos, si ahora nosotros hacemos esta consideración? Al delta de x vamos a llamarlo como diferencia entre todos puntos, como x menos c, ¿no es cierto? Acuérdense que la distancia en la recta siempre es el mayor menos el menor, x menos c. ¿Está bien? Entonces, si yo hago esta determinación, fíjense una cosita. ¿Cómo me va a quedar esto que está acá arriba? Me va a quedar de la siguiente manera. Esto es igual al límite. Yo no voy a escribir cuando delta x tiende a 0, eso voy a escribir al último momento, pero en el denominador ya no me va a quedar delta de x, sino me va a quedar x menos c. ¿Está bien? Y en el numerador, ¿qué me va a quedar? ¿Quién sería c más delta de x? Esto que está acá adentro, ¿quién sería eso? Sería c más y delta de x es igual a esto, x menos c. O sea que eso en definitiva es x. ¿Por qué? Porque c se va con c y sobrevive solamente la x. O sea que todo esto se me va a transformar en f de x. Y esto en f de c, nomás porque es el punto donde yo estoy buscando la tangencia, ¿verdad? Ahora digo lo siguiente. Vamos a analizar esta partecita que está acá.
que el delta de x tiende a 0, ¿qué me está diciendo a mí? Que esta distancia se tiene que hacer cada vez más chiquitita, ¿no es cierto? O sea que este punto x tiene que tender al punto C para que esta distancia sea cada vez más chiquitita. Entonces, que delta de x tienda a 0 es exactamente lo mismo que pedir que x tienda a 0. ¿Estamos de acuerdo? Que x tiende a 0 estoy pidiendo que esta distancia sea cada vez más chiquitita. Díganme si no es lo mismo pedir que x tienda a 0. O sea que es exactamente lo mismo. Entonces, como yo en esta definición ya no lo voy a escribir en función del delta de x, lo que tengo que pedir acá es que x tienda a c. Y esto es lo que el libro le está llamando como la definición alternativa, o así le llamó, fórmula alternativa de la derivada. En vez de hablar del incremento, estamos diciendo que x tiene que tender al punto donde yo estoy por estudiar, ¿no es cierto?, el concepto de derivada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá está. Después yo le voy a mostrar este ejemplo porque es bastante interesante. El teorema 2.1, chicos, ¿qué es lo que me dice a mí? Me está hablando de que si una función es derivable, entonces es continua. O sea, fíjense que esto tiene una estructura de implicación. Eso es lo que tiene esto, ¿verdad? Es una estructura de si P, entonces Q. Así sí le puedo hablar a ustedes porque yo sé que ustedes estudiaron lógica en el álgebra, ¿verdad? Esto tiene una estructura de que si P, entonces Q. Está diciendo que si la función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. Lo cual es bastante interesante. ¿Por qué? Porque por ahí es más fácil probar que la función es derivable que la función es continua. ¿Entienden? Entonces, como una de las aplicaciones. Entonces, si yo pruebo que la función es derivable, yo estoy diciendo que la función es continua. ¿Entienden? Eso es lo que sucede acá. ¿Cómo se demuestra este teorema? Se demuestra de una forma bastante sencilla. Bastante sencilla. Miren un poquito por qué el libro le presentó la definición alternativa, por ejemplo, decirlo o la otra forma de escribir la derivada, porque esa es la que va a utilizar para esta demostración. ¿Está bien? Y esto sale bastante sencillo. ¿En qué sentido? Miren. Nosotros vamos a decir el límite cuando x tiende a c, ¿de quién? De f de x menos f de c. Escuchen. ¿Se acuerdan que cuando yo les comenté ayer el concepto de continuidad, yo le dije f es continua en x igual a c si el límite cuando x tiende a c de f de x es f de c? ¿Se acuerdan que yo le dije eso nomás? Y después le dije, bueno, pero esto se puede escribir como la condición 1, que exista esto, como que la condición 2, que exista esto, y la condición 3, que coincidan. Pero esta es la definición de continuidad. Y fíjense, chicos, que esto es equivalente a que yo diga, porque esto es una constante, ¿eh? Esto es una constante. Esto es una constante. Entonces lo puedo escribir como, mira, como límite cuando x tiende a c, ¿de quién? De f de x, y si yo sumo lo opuesto de f de c a ambos lados, me queda f de c acá, ¿o no? Y esto sería igual a 0. O sea que si yo pruebo esto, estoy diciendo que la función es continua en el punto C. ¿Entienden? Como esto es una constante, sumo a ambos lados. Me aparece con el opuesto en el primer miembro, y en el segundo es suma de reales opuestos, por eso se me anula. O sea que si yo pruebo esto, estoy diciendo que la función es continua. Y eso es lo que voy a aplicar acá. Miren, esto es lo que voy a aplicar acá. ¿Sí? ¿Cuál es mi hipótesis? La hipótesis es que la función es derivable. Esa es mi hipótesis. ¿Está bien? Eso en algún momento de esta prueba yo tengo que probar eso. Tengo que utilizar, perdón. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué voy a hacer yo acá? ¿Qué voy a hacer yo acá? ¿No es cierto? A esto que tengo acá dentro entre el corchete, yo lo voy a multiplicar y dividir ¿por quién? Por x menos c. Acuérdense que al multiplicar y dividir por el mismo número real, ¿sí? La igualdad se sigue manteniendo. O sea que esto me queda el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c por x menos c. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo multipliqué y dividí por la misma expresión. Ahora, la pregunta que yo haría es la siguiente, pero ¿ustedes cómo se aseguran de que x menos c no sea 0? Porque si x menos c es 0, yo me estoy comprando un problema, porque estoy dividiendo por algo que sea 0. Y si multiplico y divido por algo que sea 0, voy a tener un problema de un 0 sobre 0, que es una indeterminación. Pero, ¿ustedes me pueden asegurar que esto siempre va a ser distinto de 0 o no? ¿Me pueden
pueden asegurar eso o no? Se supondría que sí, porque al estar teniendo a cero el valor de C, o sea, como va a tender, aunque el valor sea cero en el punto, como siempre estamos trabajando con entorno reducido, nunca sería el punto en sí mismo. O eso es lo que entiendo. O sea, 99% está en lo cierto. Porque me hablaste del cero, pero X tiende a C. Al tender, cuando X tiende a C, en la definición del límite decimos que el valor absoluto de X menos C es mayor a cero. ¿Se acuerdan que este análisis yo le hice a ustedes? Por lo tanto, estamos diciendo que X nunca puede ser C. Y si X nunca puede ser C, su diferencia nunca va a ser cero. Ahí está. Por eso digo, 99% estuviste acertado. Lo cual es muy bueno. Por eso yo multiplico así tan libremente y divido por C, porque yo sé que eso nunca va a ser cero. Nunca. Nunca, porque esto está bajo el concepto de la definición del límite, ¿ok? Y X nunca va a ser C. Muy bien lo que dijiste. Excelente. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Acá voy a aplicar una propiedad del límite. Nosotros decíamos que el límite del producto de dos funciones es el producto de los límites, siempre y cuando los límites por separado existan. Yo primero voy a escribir y después analizo si lo que estoy escribiendo está bien o estoy escribiendo cualquier burrada, ¿verdad? Pero yo voy a escribir primero. Esto por un lado y esto por otro lado. Ahí. Entonces yo me pregunto ahora. La pregunta del millón sería, ¿esto existe o no? Bueno, este ya es más fácil para responder que existe o no, porque este es el límite, ¿no es cierto?, de una función polinómica, una función lineal en este caso, que según lo que vimos nosotros ya, esto no va a tener ningún inconveniente y vamos a poder encontrar su límite, ¿está bien? Pero este límite existe o no, el primer límite, ¿qué creen ustedes? ¿Existe o no? Tiene una forma particular esa, y remil va a existir. Este límite existe. No solamente que existe y es la derivada de la función en el punto C. ¿Por qué? Porque es el límite cuando X tiende a C del cociente incremental, ¿o no? Y yo como sé que justamente ese límite es la derivada de la función, porque la hipótesis de este teorema me está diciendo que la función es derivable. Y si me está diciendo que la función es derivable, me está diciendo que este límite es la derivada de la función en el punto. ¿Entienden o no? ¿Cómo utilizo la hipótesis de este teorema? ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea, acá utilicé la hipótesis yo. Acá acabo de utilizar la hipótesis. Como la función es derivable, esperen que siguen entrando acá, compañeros. Como la función es derivable, yo sé que si es derivable se escribe como el límite del cociente incremental y es lo que tengo acá. Entonces, yo apliqué bien la propiedad del límite acá, que el límite de un producto es el producto de los límites, obvio que apliqué bien, porque este límite existe y este límite existe. ¿Está bien? El primer límite me da la derivada de la función en el punto. Y el segundo límite, ¿qué es? Bueno, nosotros el valor de C lo sustituimos acá, esto me queda C menos C, que es igual a ¿qué cosa? A un terrible cero. Como la derivada de la función en un punto es un número real, y sabemos que el cero es el elemento absorbente, un número real por cero me da cero. Por lo tanto, ¿qué proveo yo acá? Que el límite, cuando X tiende a C, de f de X menos f de C, es igual a cero. ¿Qué decimos en este caso, chicos? F es continua en X igual a cero. O sea, lo que probamos nosotros acá es, sabiendo que la función es derivable, probamos que la función es continua en ese punto. Eso es lo que probamos nosotros acá. ¿Está bien? Eso es lo que probamos. Eso es lo que probamos. Esto que está acá abajo es una observación nomás que yo les recordé, el concepto de continuidad que habíamos visto ayer. ¿Alguna pregunta respecto a esta prueba? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O están mirando? Por mi parte, no, profe. Bueno, si están escribiendo en el chat, les vuelvo a repetir. Yo no veo el chat cuando comparto la pantalla. Así que no es que no le respondo de malo, no, ¿verdad? No, yo no veo por eso. ¿Sí? Bueno.
Y lo interesante de acá, o sea, además de que este teorema es muy bueno porque me está relacionando el concepto de continuidad con el concepto de derivabilidad de una función en un punto, vamos a ver nosotros un ejemplo que ver si el recíproco de este teorema es cierto o no, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo leería yo el recíproco de esto? Acá yo digo, si la función es derivable, entonces es continua. ¿Cómo leería el recíproco yo acá? ¿No se acuerdan? ¿No se animan? Bueno, no importa. Lo que yo voy a decir acá es que el recíproco del teorema no siempre es cierto. Y al no ser siempre cierto, listo, ya fue, ya no me sirve como ley. ¿Cuál sería el recíproco? Si f es continua en x igual a c, entonces f es derivable. Eso es falso en x igual a c. O sea, esto no siempre se va a cumplir. A veces sí y a veces no. Hay un ejemplo que es bastante, uno siempre utiliza este ejemplo porque es una función conocida. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tomamos el valor absoluto de x, ¿verdad? Esta función. Nosotros sabemos que la gráfica del valor absoluto de x es esta, ¿no es cierto? Acá y acá, ¿está bien? Esta es la gráfica de la función valor absoluto. Bueno, en el 0, en x igual a 0, esta función es continua pero no es derivable. Esta función es continua y no es derivable. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos el dominio de esta función, el dominio son todos los números reales. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que las funciones son continuas en su dominio, por lo tanto va a ser continuo en todo R, también va a ser continuo en el 0 porque forma parte del conjunto de números reales, ¿verdad? Pero yo al estudiar la derivada de la función valor absoluto en x igual a 0, yo voy a decir lo siguiente, mira, el límite cuando, vamos a tomar así, cuando x tiende a 0, ¿de quién? Vamos a ver, no sé si es más fácil déjame pensar, no sé si es más fácil tomarlo con los incrementos o tomarlo, no, vamos a tomarlo así, este está bien. Acá me dice, sería, acuérdense que acá es la f de x y acá es la f de c, o sea, en el punto, o sea, que me quedaría esto, ¿verdad? Sobre x menos c, que en este caso c vale 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que yo tendría acá. Si yo sigo trabajando un poquitito, yo no puse la derivada porque yo no sé si existe, por eso estoy trabajando con el límite del cociente incremental. Entonces digo, el límite, cuando x tiende a 0, en el numerador me queda el valor absoluto de x nomás. Y en el denominador me queda x nomás, chicos, ¿verdad? Porque el valor absoluto de 0 es 0, y x menos 0 es 0. Pero acá yo voy a tener que tomar dos caminos. El límite por la derecha y el límite por la izquierda. ¿Está bien o no? Porque como yo tengo el valor absoluto de x, cuando yo me arrimo al 0 por la derecha, los valores que voy a tomar son positivos. Y cuando me acerco por la izquierda, los valores que voy a tomar son negativos. Y nosotros sabemos que en el valor absoluto me va a dar cosas distintas en este caso, ¿verdad? Entonces, si al límite por la derecha yo lo hago en el color naranja, esto mismo que está acá, es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, del valor absoluto de x sobre x. Bueno, escuchen. Si yo me estoy acercando por la derecha, el valor absoluto de x es x, ¿no es cierto? Porque eso me dice la definición. ¿Sí o no? Entonces esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, el numerador me va a quedar solamente x porque los valores por los que yo me estoy acercando son positivos, y el valor absoluto de un positivo es ese mismo número que yo tengo ahí adentro. Esto me queda x sobre x. O sea que esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, x sobre x es 1, y el límite de una constante es una constante. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo me acerco por la izquierda? O sea, voy a utilizar el color verde. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esa misma función a la que yo llegué en última instancia. Bueno,
Nosotros sabemos que el valor absoluto de un número negativo es menos x, ¿se acuerdan o no? Es el opuesto del negativo, por lo tanto me da un positivo. Eso es por definición. Si por ahí no se están acordando, acuérdense, yo acá les recuerdo la definición del valor absoluto. El valor absoluto es x si x es no negativo. Y es el opuesto si x es negativo. Eso es lo que yo estoy utilizando acá, chicos. La definición del valor absoluto. Entonces, si yo me estoy acercando al 0 por la izquierda, el valor absoluto de x es menos x. Listo. Entonces, el numerador, ¿qué me queda? Me queda el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de menos x sobre x. Entonces, ¿qué me va a dar acá? El límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, x sobre x es 1, pero negativo, de menos 1. Y el límite una constante. Pero acá yo me estoy dando cuenta que los límites laterales son distintos. Entonces, si los límites laterales de quién, del cociente incremental, son distintos, lo que me está diciendo a mí que, por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 0 de esto que está acá. Y esto que está acá, ¿quién es? El límite del cociente incremental. Entonces, lo que nosotros podemos decir que f de x igual al valor absoluto de x no es derivable, ¿sí?, en x igual a 0. Entonces, en este caso vemos un ejemplo donde el recíproco del teorema no funciona, porque la función es continua en x igual a 0, pero no va a ser derivable en x igual a 0. Entonces, este caso está bueno porque el teorema es bastante interesante. Si la función es derivable, entonces es continua. Pero si la función es continua, nada más asegura que la función sea derivable en ese punto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Si no hay ninguna pregunta, creo que lo voy a ir abandonando ya porque algunos tienen clase con la profesora Teresa. Se entendió, profe. ¿Se entiende? Bueno, me alegro. Escuchen. Ahora, no sé por dónde daremos las prácticas, ¿verdad? Pero lo que seguiría en la parte ahora de derivada son las derivadas inmediatas. Las reglas básicas, La derivada de una constante 0, yo después le voy a hacer todas estas pruebas el viernes. La regla de la potencia, pero esto en las prácticas los profes le van a enseñar con las tablas, porque esto es de aplicación directa de tabla. Pero no dejen de mirar este libro, chicos, porque miren por ejemplo acá, me da el teorema, la derivada de una constante, miren la cantidad de ejemplos que ya me da. Y no solamente eso, después me da algo para pensar acá. Después la regla de la potencia, que es esta. Bueno, esta prueba, yo le tengo que preguntar a ustedes si se acuerdan del binomio de Newton o ese tipo de cosas para demostrar. Y miren la cantidad de ejemplos que me da. Y viste, me da paso a paso cómo lo voy haciendo. Y acá ya me da ejemplo, y ya me da la ecuación de la recta tangente. Después una constante por una función, y ya me da, miren la cantidad de ejemplos que me da. O sea que este libro está buenísimo para empezar a agarrarle la mano, digamos, a estas cosas. Por eso les digo, no dejen de ver este libro. Bueno, ahora sí voy a mirar el chat a ver si... quedó un buenos días, ¿está bien? Bueno, yo ya les mando entonces esta hojita que escribí. Recuérdense que esta hojita es, ¿no es cierto?, un complemento de lo que nosotros vamos diciendo, por eso, ¿sí? El que siguió la clase sí iba a entender esa hojita, pero sí, por ahí no siguieron la clase, van a tener que mirar el video para entender qué pasó con cómo se fueron construyendo, ¿no es cierto?, estas hojitas. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Por mi parte, no, profe. Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos el viernes a las 7:30 de la mañana. Y bueno, nos vemos el viernes. Que tengan una linda semana y cualquier cosa escriben en el grupo, ¿no? Bueno, profe, igualmente, hasta el viernes. Dale, chicos. Perfecto, profe. Hasta luego, saludos. Dale, un abrazo a todos. Chao, chao.